Buenas tardes, queridos hermanos. Nuevamente un domingo más nos encontramos aquí para darle gracias a Dios por todas las bendiciones, ¿no? Porque como lo hemos alabado y cantado a nuestro Dios con todo el corazón, porque Él en nuestra vida ha sido bueno y ha sido fiel y sigue siendo fiel y seguirá siendo bueno y fiel. Por eso le agradecemos. Queremos darle la bienvenida a ustedes también que están en la plataforma y a todas las personas que van a ver este video también. Y saludos para todos nuestros pastores y el saludo de nuestro pastor Nicolás para todos también. Les manda un fuerte abrazo y que el Señor les bendiga. Vamos ahora, acompáñenme a hacer una oración. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por el privilegio de poder estar en tu presencia, de poder estar en este lugar con nuestros hermanos, Señor. Un domingo hermoso para bendecirte y agradecerte por lo bueno que tú eres, Señor, por lo misericordioso que tú eres. Gracias, Señor, por saber que podemos contar contigo. Queremos poner este tiempo en tus manos para que seas tú hablándonos a través de tu palabra. Necesitamos, Señor, que nuestros sentidos, que nuestros oídos espirituales sean abiertos totalmente, Padre. Que tu palabra llegue, penetre en lo profundo y cumpla el propósito para el cual tú le envías. Toma el control, te lo ruego, Padre. Yo pongo mi vida delante de ti. Sierva inútil soy, Señor, para que seas tú usando mi vida para llevar tu palabra. Y que nuestros hermanos y todos, empezando por mí misma, podamos ser edificados. Llévate todo el honor y toda la gloria que solo tú te mereces. En el nombre de Jesús hemos orado y todos te decimos amén, amén, amén. Amén. Muy bueno, hermanos. Entonces vamos a Segunda de Corintios, capítulo 13, y vamos a leer los versículos del 5, el 5 y el 6. El título de esta enseñanza se llama 5 tipos de fe. ¿Cómo se llama? 5 tipos de fe. Y vamos a empezar con la introducción. Dice la palabra del Señor. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Amén. El apóstol Pablo viene tocando una serie de temas para corregir problemas, situaciones difíciles, problemas doctrinales, pleitos, desórdenes, inmoralidad inclusive, disputas que habían entre judíos y gentiles que se habían convertido en la fe de Cristo. Por eso el apóstol les dice, examínense, examinaos a vosotros mismos. Porque esta palabra indicaba que la conducta, tanto de judíos como gentiles de la iglesia de Corintio, no era santa. Habían problemas todavía. Y dice, examínate si estás en la fe. Y esto no solamente es para ellos, sabemos que la palabra de Dios es útil para todos, ¿verdad? Y en esta tarde el Señor también nos dice a nosotros que nos examinemos, que miremos dentro de nosotros para ver cómo estamos andando, cómo está nuestro corazón, si estamos en la fe de Cristo, no lo estamos, cómo estamos espiritualmente. Y dice, ¿no? O no os conocéis a vosotros mismos. Yo pregunto, no, nadie mejor que nosotros que nos conocemos a nosotros mismos. Y podemos hacer un alto en nuestra vida y mirar cómo estamos andando verdaderamente. Si estamos viviendo una vida que le agrada a Dios o qué estamos haciendo con nuestra fe, con todo lo que hemos aprendido de parte de Dios. Y yo, de verdad, leyendo un poco el libro de Corintios, le doy gracias a Dios por la vida del apóstol Pablo, porque él lloraba por la iglesia de Corintios. Él clamaba con lágrimas. Después de tantas exhortaciones que le daba a través de cartas, ya los había visitado en alguna oportunidad y estaba para volver a veros. Y él le decía, ya no voy a ir a ser indulgente con vosotros, porque era necesario que él los exhortara por el comportamiento que estaban teniendo. Y lloraba y sufría por eso, para que ellos pudieran ser lo que realmente quiere, que el Señor espera que todos nosotros seamos, ¿no? Fieles y obedientes. Pero, ¿qué es estar en la fe de Cristo?
Yo sé que algunos de ustedes saben, conocen, y algunos de repente tienen una idea vaga de lo que puede significar estar en la fe de Jesús. Pero estar en la fe de Jesús es tener fe en Jesús, tener fe en que Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, tener fe en la obra redentora, en la cruz, en su muerte, en su resurrección, tener fe en sus promesas, ¿no? De tal manera que lo obedezcamos, que lo conozcamos profundamente también, porque tenemos que conocer a nuestro Maestro, tenemos que conocer a aquel que estamos siguiendo, en quien estamos creyendo. Tenemos que conocerlo profundamente para saber si estamos andando en su voluntad. Así como Jesús fue fiel al Padre y fue obediente hasta muerte y muerte de cruz, así también Dios espera que nosotros seamos fieles a Dios, a Cristo, porque Cristo es Dios, ¿no? Seamos fieles hasta el fin, que perseveremos hasta el fin, demostrando de esa manera que somos verdaderos discípulos de Cristo. Hay un versículo en el libro de Juan, capítulo 8, 31 y 32, que dice así. Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ellos le respondieron, versículo 33. Dice, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? ¿Se dan cuenta? Esa palabra sí, vosotros, ¿no? Es un condicionante. Si vosotros permanecéis en la palabra, dice, seréis verdaderamente mis discípulos y seréis libres. Pero si no permanece uno que se dice ser discípulo de Cristo en su palabra, ¿será libre? ¿Será discípulo de Cristo o será un mentiroso? ¿Verdad? Porque nosotros sabemos que estas palabras son una norma de vida para todo creyente, para todo el que sigue a Cristo, que es un verdadero discípulo de Cristo. Conoce a Cristo, creemos en Cristo y le obedecemos también. Pero lamentablemente la ignorancia espiritual te vuelve religioso. Pensando que estás en la verdad, estás en una religión y cumpliendo mandamientos de hombres que no tienen nada que ver con la fe de Cristo. Porque los mandamientos de hombres lo que hacen es esclavizarnos, hermanos. Y hay que tener en cuenta que Jesús está hablando a una multitud y que aquellos que dijeron estas palabras, como dicen, no, hijos de Abraham somos, no necesariamente eran aquellos que habían creído a Jesús. Podemos ver a través de esta respuesta el orgullo nacionalista de los judíos. No se daban cuenta que tenían al Cristo, ¿no? Que tenían al Hijo de Dios y que solamente a través del Hijo de Dios ellos podían alcanzar la salvación, la vida eterna y convertirse a la fe de Cristo, ¿no? A la única fe. Por eso le dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si hubieran sido hijos de Abraham, como ellos dicen, hubieran recibido al Mesías, ¿verdad? Juan 8:39, ahí lo explica claramente, pueden leerlo ustedes. Como está escrito también en Hechos, dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre, dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y esto, no solamente este tema le pasa a los judíos, existen muchas religiones que enseñan a la gente que todos son hijos de Dios. ¿Han escuchado? No, somos hijos de Dios, nosotros somos cristianos, dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque les predican un evangelio diferente, un evangelio diferente. No les enseñan la sana doctrina, están equivocados. Y vienen engañados porque no conocen la doctrina cristiana, la doctrina de Jesucristo. La Biblia enseña que no todos somos hijos de Dios, ¿verdad?
Una cosa es ser criatura de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. Y quiero, sí, que me acompañen todos a Juan, capítulo 1, versículos del 13 al 14. El libro de Juan, capítulo 1, versículos del 13 al 14. ¿Qué dice la palabra del Señor? Si llegaron, levantan su dedito para seguir la lectura todos. ¿Ya llegaron allá? Muy bien, entonces vamos a leer. Dice la palabra del Señor. Dice, vamos a leer desde el 12, dice, mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Se dan cuenta? Dice, a lo suyo vino, también desde el 11, ¿no? A lo suyo vino, dice, y los suyos no lo recibieron. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Antes de creer en Jesús, ¿qué éramos? Solamente criaturas de Dios. Y fuimos hechos hijos de Dios cuando recibimos a Cristo. Por eso dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que tienen el mensaje del Evangelio, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente a partir de entonces nosotros o toda persona es hecha hijos de Dios, por la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es el evangelio verdadero? Vamos a verlo, amén. Vamos a ir al libro de Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1 y vamos a leer los versículos 14 y 15. Si llegaron, me dicen a mí. Yo todavía no llego. Marcos 1, 14 y 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, está hablando de Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. ¿Cuál es el verdadero evangelio? El que predicaba Jesús y de que era de arrepentimiento y de fe. Donde estaba Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, allí estaba el reino de Dios, ¿verdad? Ya esta es una realidad de la que nosotros somos parte, porque tenemos a Cristo que reina en nuestras vidas. Pero sabemos que es un reino que se va a materializar en el futuro con la venida de Cristo. Por eso nosotros andamos, dice, creemos en esperanza, ¿verdad? Porque dice en Romanos 8:24, dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que ve alguno hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia aguardamos. ¿Bien, hermanos? Y sabemos que el único camino es Cristo. Él dice, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. No hay más puertas, solo Cristo. No hay más puertas. Y la voluntad soberana de Dios exige de todo ser humano que se arrepienta de sus pecados y que crea en el Evangelio. Eso es lo que Dios, esa es la voluntad de Dios. Y ese es el Evangelio que predicó Jesús. Ese es el Evangelio que predicaron sus apóstoles, y ese es el Evangelio que nosotros predicamos. Vamos a Marcos capítulo 16. Ahí estamos en Marcos, vamos al capítulo 16. Y vamos a leer el versículo 15. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a algunas criaturas. ¿Para quién es el Evangelio? Para toda criatura. No solamente para un grupo de personas, sino para toda criatura.
Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La congregación cristiana de sana doctrina, nosotros en este caso hacemos énfasis en estudiar las escrituras. ¿Para qué, hermanos? Para no ser engañados por tanto falso evangelio que ha aparecido por todo el mundo. Que algunos ya no saben qué creer porque los confunden, ¿verdad? Pero cuando tú conoces la palabra, mira, nadie te va a engañar. Porque el Espíritu Santo inmediatamente te va a decir, esto no está bien. Y tenemos la palabra por donde nosotros podemos filtrar todas esas falsas enseñanzas que nos dicen, ¿no? Y que a veces creemos. Para salir de dudas, vamos a la palabra, como los de Berea, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Dice que Pablo iba, les predicaba, pero ellos, a pesar de que Pablo era el apóstol de Jesucristo, iban y consultaban a la palabra para ver si las cosas que ellos enseñaban eran ciertas o no. Así debemos de ser todos nosotros, hermanos. No creernos lo que escuchamos, sino todo filtrarlo por la palabra de Dios. Es gente que entra encubierta a veces, ¿no? Y que trae una doctrina diferente a la que nosotros tenemos en la Biblia. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, por todo viento de doctrinas. Y es verdad. Y el mundo está plagado de falsos pastores, de los que se creen apóstoles, de los que se creen profetas, de los falsos maestros, de falsos evangelistas. Pero la verdad solo está aquí nada más. ¿Bien? A partir de esta introducción, es importante que sepamos ahora diferenciar los 5 diferentes tipos de fe que hay en la Biblia. Así es que vamos a empezar por el primer tipo de fe, y es la fe humanista. Vamos a ver de qué trata esta fe humanista. Es la fe del que dice, yo solo creo en lo que veo. ¿Se le viene a alguien en mente en la Biblia? ¿Alguno de Tomás? Tomás, ¿verdad? Sí. Juan 20, 24 y 25. Vamos a ver lo que dice Tomás. Voy a leer lo que él dijo. Dice, si no viere en sus manos las señales de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Esta es una fe que no salva a nadie, hermanos. Porque es una fe humanista, basada en lo que el hombre puede. Solo tiene fe en sí mismo, es una fe por vista, ¿no? Y esta fe la tiene todo el mundo, porque todos nosotros creemos lo que vemos. Pero esta fe no salva a nadie, ¿correcto? Todos somos capaces de creer en lo que no vemos. Es la fe de los que afirman no hay Dios también, ¿no? Como dice Salmos 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero Dios sí nos demanda que seamos capaces de creer en lo que no vemos. Como está escrito en Romanos 1:17, mas el justo vivirá por la fe. Porque por fe andamos y no por vista, ¿no? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quedó claro la fe humanista? Bien. La segunda fe es la fe que salva. Es la fe que tú tienes que depositar en el mensaje del Evangelio cuando se te predica. Dice, es la fe que Dios exige para salvación también. Y vamos a Juan capítulo 3, versículo 36. Es un versículo muy conocido, pero vamos a leerlo. Juan capítulo 3, versículo 36. Dice la palabra del Señor. ¿Llegamos? Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer, no solo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Todo el mundo puede creer o rehusar creer. Todo el mundo. Nosotros tenemos un libre albedrío. Si tú decides creer, tendrás vida eterna. Bien claro. Y si no decides creer, porque es tu decisión, ya sabes lo que te espera también. Para tener esta fe es necesario también que conozcas el Evangelio.
Como está escrito, quiero que me acompañen al libro de Romanos, capítulo 10, versículos 13 y 14. Romanos, capítulo 10, versículos 13 y 14. 13 y 14. Romanos. ¿Llegaron? Si llegaron, me dicen amén. Muy bien, 13 y 14. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Amén, hermanos. Qué importante es compartir nuestra fe. ¿Se dan cuenta? Cuán hermosos son los pies de aquel que anuncia la paz, que anuncia las buenas nuevas. Y nosotros conocemos la palabra, porque la vivimos, porque sabemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y ese testimonio sí podemos compartirlos, hermanos. Yo sé que no todos estamos llamados a estar detrás de o estar en un púlpito, ni tampoco a enseñar, pero sí todos estamos llamados a compartir lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Amén. Es la fe. Esta es la fe que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es la fe del que cree que Dios existe y le cree a Dios, aunque no lo vea. Porque nosotros sabemos que nuestro Dios es espíritu. Y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque nosotros creemos en esperanza, hermanos. Porque sabemos que Dios es fiel, que Dios es verdadero y que toda la palabra se da cumplimiento. No tenemos motivos para dudar, porque Dios es fiel y Dios es verdadero. Dios nunca miente. La fe no es cuestión de sentimiento ni de emociones. Ay, es que no siento, es que no. O estoy mal, por eso es que no oro, estoy mal, es que me siento mal, no tengo ganas, por eso no voy al servicio, por eso no estudio, porque no tengo ganas, porque no quiero. No, no se trata de eso, hermanos. La fe no es cuestión de sentimientos ni de emociones, la fe es cuestión de confianza, la fe es cuestión de decisión, la fe es cuestión de la actitud de tu corazón. En el libro de Juan, capítulo 3, vamos a leer del versículos del 16 al 18. Libro de Juan. Díganme ustedes si no vale la pena esforzarnos. Amén. O poner de nuestra parte, hermanos. Se trata de nuestro destino eterno. Esto no es juego. Es la fe para salvación. De eso hablamos. Llegaron a Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. Amén. Muy bien. Vamos a leerlo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no vino Dios al mundo, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Gloria a Dios. Dice, porque de tal manera amó. Hay que tomar en cuenta el tiempo verbal, ¿verdad? Amó está en tiempo pasado, ¿no? ¿Cuándo amó Dios al mundo? Cuando dio a su Hijo unigénito. Ahí demostró todo el amor que tenía por nosotros. Algunos insisten en que Dios sigue amando a los pecadores, aunque no se arrepientan de sus pecados, ¿verdad? Pero sabemos que eso es falso. Porque te dicen, no, es que Dios te ama. Son pecadores, pero ellos dicen, Dios te ama, Dios te va a perdonar, Dios es bueno. Pero ¿realmente Dios ama al pecador? La respuesta bíblica es que los amó.
¿no? Y entregó a su Hijo para salvar a todos los que en Él creen, para perdonar sus pecados, y perdonó sus pecados. El pecador lo que tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados y confesar sus pecados a Dios, no a un hombre. Un hombre no tiene poder para perdonar pecados, solamente Dios, ¿no? Y decidir seguirlo, obviamente, porque el arrepentimiento conlleva un cambio, un verdadero arrepentimiento conlleva un cambio de dirección. Ya deja de estar haciendo lo que está haciendo, ¿verdad? Y si alguien rehúsa creer en el Evangelio de Cristo, ¿no?, esa persona dejará de ser amada por Dios. Y se condenará a sí misma también, porque tiene la oportunidad de ser amada por Dios y de salvarse del infierno. Y caerá bajo la ira de Dios. Miren, ni la fe en ti mismo, de que tú crees que tú puedes hacerlo todo, que tú tienes confianza y fe en ti mismo, ni la fe en los santos, ¿no?, que tanto le oran a los santos y son sus intercesores y los endiosan y creen y se arrodillan, ni la fe en la Virgen María, ni en ninguno, porque la palabra de Dios dice, ni en ningún otro hay salvación. Solo tenemos un solo camino para llegar al Padre, y ese es a través de Cristo. No hay otro, en ningún otro hay salvación. Y si no buscamos el único camino, todos se van a condenar, hermanos. Eso es lo que dice la palabra. Como dice Juan 3, 19 y 20. Juan capítulo 3, 19 y 20 es muy claro, ¿no? Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Es gente que quiere seguir pecando y no le interesa su salvación. ¿De quién es responsabilidad? ¿De Dios o de nosotros? De nosotros. Es una responsabilidad individual. El creer o rechazar creer. Ya vemos que el mensaje del Evangelio ha sido predicado a todo el mundo. Y no solo eso, sino que tenemos su palabra. Su palabra. Ahora vamos a ver la fe como fruto del Espíritu Santo. La fe como fruto del Espíritu. Esta fe no la tienen todos, no la tiene todo el mundo, solamente los hijos de Dios. Entonces, esta fe, si tú eres hijo de Dios, si eres hija de Dios, tú tienes esta fe. Es la fe que el Espíritu Santo produce en nosotros. ¿Para qué? Para capacitarnos, para poder vivir la vida cristiana y mantenernos en comunión con Dios. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, Él es como una semilla que es plantada en nuestros corazones. Y esa semilla da fruto. Esta fe es un fruto del Espíritu Santo, acuérdense. Dice, y lo aumenta en ti cuando tú buscas las cosas espirituales. Porque si nosotros no buscamos las cosas espirituales, ¿qué estamos buscando? Las carnales, ¿verdad? Las pasajeras. Entonces, ¿podrá el Espíritu Santo dar fruto en un corazón que no está rendido a Él? Va a ser difícil, no va a poder dar fruto. Porque a veces decimos, no, ay, Señor, es que yo no puedo cambiar, que mi carácter, que no tengo paciencia, que pierdo los papeles. Por eso el apóstol Pablo nos dijo de arranque, ¿no? Examinaos a vosotros mismos y probaos a vosotros mismos si estáis en la fe o no os conocéis a vosotros mismos. ¿Se dan cuenta? Entonces vemos que esta fe es esta fe que el Espíritu Santo va a aumentar en el creyente en la medida que nosotros obedecemos, ¿no? Y esto lo tiene todo cristiano. Todos somos llamados a amar, todos somos llamados a ser pacientes, a tener fe, ¿no? A que la obra del Espíritu Santo se vea en nuestra vida, porque este es un fruto que se tiene que ver. O cuando un fruto sale de algún árbol, se esconde debajo de la tierra. Se exhibe, ¿verdad? Para que todos lo veamos. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando recibimos el Evangelio, el Espíritu Santo empezó a trabajar con nosotros. No digo en nosotros solamente, sino con nosotros.
Eso significa que yo también tengo que colaborar con Dios para que el cambio se dé. No va a ser por obra de arte. Se va a haber cambios, pero tenemos que seguir cambiando. Es según el poder que opera en nosotros. ¿Cuál es el poder que opera en nosotros? El Espíritu Santo que nos ha sido dado cuando nosotros depositamos fe en el Evangelio. Y el Espíritu Santo cumple con su ministerio en nuestras vidas, porque sabemos que Él nos guía a toda verdad, nos revela la palabra, nos sostiene en tiempos de dificultad, ¿no? No vamos a Dios a orar, Señor, ayúdame, no nos ayude, Señor, a salir de prueba, nos da dirección, nos consuela, nos sostiene, nos aguanta, nos soporta, ¿no? Nos revela su palabra también, nos convence de pecado también. Cuando algo hemos hecho mal, el mismo en el alma se siente, ¿no? Ya no estamos igual, estamos impacientes. Y a veces ni nos damos cuenta, pero ya sabemos que hay algo malo. Y ahí le podemos decir, Señor, ayúdame, examina mi corazón, me siento mal. Y oremos inmediatamente a Dios. Hermano, yo no puedo creerle a algún cristiano que pueda estar andando mal y viviendo su vida. El Espíritu Santo no te va a dejar tranquilo, porque tu misión es ayudarte, guiarte a toda verdad, para que tú puedas permanecer hasta el fin. Porque por eso Dios envió a su Hijo por todos nosotros para salvarnos. El Señor no ha venido a condenar al mundo, sino para que el mundo entero sea salvo por Él. Porque la vida cristiana no se vive en la fuerza humana. No vamos a poder salir adelante solos, ni cambiar solos. La vida cristiana se tiene que vivir en el poder de Dios. Es la única forma, hermanos, de poder seguir adelante. Ahora yo te pregunto, ¿tienes fe como fruto del Espíritu Santo? Es algo que tú te tienes que responder. ¿Te da el Espíritu Santo más fe cada día o cada día tienes menos fe? ¿Crees de verdad que puedes agradar a Dios en el poder del Espíritu Santo? Si lo crees es porque has creído el Evangelio de Cristo y el Espíritu Santo te va a capacitar para que eso sea una realidad. Sabemos que esto es un proceso, el cambio en el ser humano es un proceso. Por eso nadie puede decir que es mejor que nadie, ni más espiritual ni nada, porque Dios trabaja en cada uno de una manera individual, independiente, porque todos somos diferentes. Pero lo importante es que nuestro corazón esté dispuesto a colaborar con Dios para que esos cambios se puedan dar. Amén, hermanos. Dice en Lucas capítulo 17, versículo 5. Dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Por qué creen que ellos pedían que se les aumentara la fe? Estamos hablando en tiempos de Pablo, en tiempos de Jesús. Ellos vivían verdaderamente situaciones muy difíciles por el Evangelio. Aquí nosotros estamos, pero reyes todavía, y esperemos que así sea, que el Señor venga por nosotros. Pero ellos necesitaban una mayor dosis de fe por todo lo que tenían que enfrentar. Pero esto nos da a notar que nuestra fe puede crecer, hermanos, que Dios puede aumentar esa fe. Esta fe se suma a la fe que nosotros teníamos cuando creímos en el Evangelio. Y en nuestra comunión con Dios, el Espíritu Santo se encarga de transformarnos para que se puedan ver esos frutos que glorifiquen a Dios. Hermanos, espero que así sea en todos nosotros. Tenemos la cuarta fe. La cuarta fe es la fe como don. La fe como don. Es una fe sobrenatural que nos lleva a creer más allá de lo natural. A poder creer más allá de la lógica humana. Que nos decimos, wow, ¿no? Y esta fe la da el Espíritu Santo. Pero no se la da a todos. Y lo vamos a ver en 1 Corintios, capítulo 12. Vamos a 1 Corintios, capítulo 12, versículos del 8 al 11. 8 al 11. Dice la palabra del Señor. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu.
Vamos al versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Esta fe la tienen solo algunas personas que han recibido esa capacidad de creer más allá de lo natural. Aún algunos dicen tener don de fe. No dicen, no, yo tengo una fe. Y dicen eso, ¿no? Pero al menor problema que pasa, se derrumba. Porque no dan testimonio de verdaderamente de tener el don de la fe. Esta es una fe que se le da a alguna persona. Yo particularmente no la tengo. A mí me cuesta mucho todavía superar muchas cosas. Y yo sé que aquí se están sonriendo porque también se identifican conmigo. Es cierto, se derrumban al primer problema, se derrumban a la primera angustia que pasa, y algunos hasta abandonan el camino, que eso es lo más triste, ¿no? El que tiene el don de fe siempre está confiado, siempre está seguro en todo tiempo, porque le cree a Dios más allá de lo natural. Pero esto, como yo les digo, hermanos, es un don que solo lo tienen algunas personas. Por ejemplo, tenemos un ejemplo muy bonito y les invito, porque de verdad que es mucho leerlo por el tiempo, que lean Primera de Reyes, capítulo 18, del versículo del 20 al 40. Nos habla de la fe del profeta Elías. Cuando él clamó a Dios, sabiendo que Dios no lo iba a defraudar. Es un milagro, pero maravilloso, ante una multitud de personas. La fe del profeta Elías. Y tenemos el último tipo de fe, que es la fe como sistema de doctrina. Se trata de la fe que debemos de creer y que debemos de defender. Y esto está escrito en Judas, número 3 y 4. Judas, versículo 3 y 4. Judas está antes de Apocalipsis. Y ese chico pronto va a venir a predicar acá, que ya le va a tocar su turno. Judas, versículos 3 y 4. Dice la palabra del Señor: amados, por la gran solicitud que tiene de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten el libertinaje en la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y al Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es defender la fe que hemos recibido, hermanos. Aferrémonos a la verdad que hemos recibido y rechacemos toda enseñanza que pretenda desviar a las personas del camino. No permitamos eso. No saber distinguir una fe entre otra fe nos va a llevar a cometer errores de interpretación. Por eso es importante tener en cuenta el contexto de cada texto. Tú en el contexto te das cuenta de qué está hablando el autor. Así es que la mejor forma de poder estudiar las escrituras es hacerlo de forma sistemática, para poder tener todo el contexto completo. Y estudiemos, hermanos. Como iglesia siempre les exhortamos a todos a que estudiemos, a que no dejen de congregar, a que no dejen de ver las enseñanzas. Tenemos materiales por parte del pastor Nicolás de la Iglesia Fuerteventura, maravillosos materiales totalmente gratuitos que pueden descargarlos si tienen alguna duda de algo, o escribirle al pastor a info@iglesiacristianaberea.com si tienen alguna duda. Amén, hermanos. Entonces, vamos a resaltar, pues, y tener presente la importancia de poder estudiar y asegurarnos de estar en la fe de Jesús. Amén. Como dice, examinémonos a nosotros mismos si estamos en la fe. Meditemos en estas cosas que hemos aprendido hoy. Vamos a orar al Señor y vamos a meditar si verdaderamente estamos en la fe o no. ¿En qué fe te ubicas? Gracias te damos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, por haber hablado en nuestro corazón. Te rogamos, mi Dios,
que nos ayudes a examinar nuestro corazón, a examinar, Señor, si estamos andando en tu camino, si realmente te estamos agradando en toda nuestra manera de ser, si realmente, Señor, estamos procurando los frutos de tu Espíritu Santo. Te rogamos que nos ayudes a ser sinceros con nosotros mismos, Señor, porque no queremos apartarnos de este maravilloso camino que tú nos has mostrado, Padre. Por eso, Señor, te pedimos perdón, porque sé que no hacemos lo que tú quieres, Padre. Sé que no somos lo que todavía vamos a hacer, Señor, pero también sé que cometemos muchos errores, Padre amado. Nos estamos distrayendo con facilidad, no estamos depositando esa fe y confianza en tu salvación, en tus promesas, en todas las muestras de las evidencias de tu palabra, Señor, que son irrefutables, Padre Santo. Ayúdanos y aumenta nuestra fe, Señor. Perdona todos nuestros pecados, lávanos con tu sangre preciosa, Señor. Y para ti sea todo el honor y toda la gloria, en el nombre de Jesús. Gracias te damos infinitamente por habernos dejado tu palabra, en la cual podemos mirar nuestra propia vida, saber cómo estamos andando. En el nombre de Jesús te damos las gracias y todos te decimos amén y amén.